tengo una buena noticia para darles en esta mañana. ¿Quieren saberlo ahora o al final? Son ansiosos, ¿eh? ¿Cuántos son ansiosos y quieren saber ahora? ¿Cuántos quieren saber al final? Por esos pocos vamos a dejar para decirlo al final. ¿Está bien? Buenos días, feliz sábado. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, quiero saludarles también a nuestros hermanos que están allí. Los Hornos, familia Vilca, Beltrán, también a Teresa Lorenti y también saludarle a Julio y a su esposa. Un abrazo grande, los recuerdo con mucho cariño. Quédate con nosotros allí durante el sermón porque hoy vamos a descubrir cosas apasionantes en la palabra de Dios y queremos que nos acompañes, que no te vayas a navegar por otras páginas, que te quedes con nosotros y también hacernos saber de dónde nos estás mirando. Allí con un saludito están allí los hermanos que están conduciendo la programación para leer los mensajes, los saludos y ver también de dónde nos están siguiendo, nos están acompañando. Y también les pedimos un pequeño favorcito, que puedan compartir con sus amigos. Abajo aparece un enlace, una partecita donde dice compartir, lo pueden pegar en su muro, poner alguna frase allí y los amigos de ustedes podrán ingresar y podrán ver también la programación de esta mañana. Hoy quiero compartir con ustedes algunas cosas interesantes que están sucediendo, pero sobre todas las cosas, la buena noticia que vamos a saber hoy, lo vamos a ir descubriendo a lo largo del sermón, pero especialmente si ustedes lo llegan a descubrir, entonces quiere decir que el sermón se ha podido comprender bien. ¿Se puede ver? Sí. Voy a pasar primeramente el título, porque está relacionado con el final. Noticias julio del 2020. Clarín, tapa de diario, título, menciona: tras 7 meses de travesía, del aterrizaje a la llegada de los humanos, ¿a dónde? A Marte. Interesante. ¿Cómo sigue la misión Mars 20 y los futuros planes de la NASA? Y allí el nombre de este satélite o de este satélite que envió la NASA a Marte, titulado Mars 20, dice allí el rover Perseverance deberá superar los 7 minutos de terror y luego comenzará a extraer muestras que serán claves para una eventual colonización del planeta Marte. Qué tapa de diario, ¿no? Tapa de diario que promete mucho. Promete una esperanza en un lugar fuera de este planeta donde posiblemente todos los ojos de la NASA y la ciencia están puestas allí. Puede ser que encuentren algunos destellos de vida en Marte. Suena interesante, suena hasta tentador. Y uno diría, pero ¿y esto qué tiene que ver? Es que la ciencia, después de haber investigado y haber visto que la vida acá en este planeta no promete mucho y no llegará a mucho tiempo, algunas décadas más, el calentamiento global, el descongelamiento de los glaciares, el desastre de los incendios, la alteración en la flora y en la fauna, el descontrol en la moralidad y en la conducta humana, y como si esto fuese poco con todos los cambios y fenómenos que están ocurriendo de forma tan
seguida y en conjunto, está llegando a un punto de descontrol y el ser humano en el 2020, en todos lados del mundo, se dieron cuenta de algo, especialmente en la ciencia. Se dio cuenta que el hombre está a un pasito y puede, como esto de la pandemia, perder el control en un segundo, que aparentemente el ser humano tiene todo bajo control. Y esto ha quedado demostrado que el ser humano no tiene el control en sus manos. Sin embargo, del siglo XX en adelante, la ciencia ha empezado a confeccionar, a configurar una esperanza fuera del límite de lo que nosotros como cristianos tenemos en la palabra de Dios. Y en función del progreso y en función de los descubrimientos tecnológicos, la ciencia ha tratado de configurar una esperanza, en cierta manera una esperanza sólida, a través del conocimiento humano. Si ustedes ven este satélite, tiene una tecnología de cientos de miles de millones de dólares. Llevaron casi 20 años para construir este aparato que aparentemente puede llegar a resistir hasta casi 2000 grados centígrados de temperatura. Tiene que tener la capacidad, el material tiene que ser tan resistente, capaz de aterrizar a cientos de miles de kilómetros y no destruirse por la presión del espacio. Festejaron en noviembre de este año, la noticia de la tapa de Clarín fue julio de este año pasado, noviembre de 2020, ¿cuántos meses después? Ayúdenme. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses después, llega el Mars 20 al planeta rojo. Y allí tenemos algunas tomas de este satélite. Los que estaban allí en la NASA, cuando llega, vieran ustedes los rostros de esos científicos cuando llega. Todos están así en un clima tenso, esperando porque podría llegar y como tantos otros que mandaron, podría destruirse por la presión del espacio. Y cuando aterriza el Mars 20, vieran el cambio y el rostro de una tensión a un cambio de esperanza, el festejo. Y después, algunos días después en la semana, este satélite o este aparato empezó a enviar algunos sonidos y vibraciones que empieza a emitir el planeta Marte. Y estos sonidos y vibraciones empiezan a crear en estos científicos una esperanza de que en Marte puede existir la posibilidad de vida, porque el sonido es de viento, el sonido es de que hay aire, por lo menos allí, y eso es una de los elementos básicos para que exista la vida en un lugar, es el aire. En las siguientes semanas, porque hay una página, inclusive hay una aplicación donde se puede ir siguiendo semana a semana la información que le va enviando este satélite. En las siguientes semanas habían estado esperando encontrar o fotografiar algunos lugares donde probablemente podrían encontrar agua. Estamos ya febrero, casi febrero, porque en febrero del año pasado fue donde se lanzó este satélite y estamos casi un año y probablemente esto lleve muchos años más en que quede allí este satélite investigando.
El objetivo final de esto, de la ciencia, es tratar de encontrar una solución para la vida humana fuera de este planeta. Juan capítulo 14, versículo 1 al 13. Hablan sus Biblias, ustedes que están en internet también, pueden guiarnos en la pantalla o pueden abrir sus Biblias también si las tienen allí en mano. Y vamos a detenernos por un instante en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. ¿Cuál es la configuración que Dios ha pensado para este planeta Tierra? ¿Cuál es el sueño de Dios en contraste con las esperanzas y expectativas del ser humano y la ciencia hoy día, que intenta descubrir otra esperanza fuera de esta? ¿Cuál es la configuración que Dios ha pensado? Y Jesús nos la recuerda. Y dice, lo copiado en esta versión, dice: no dejen que el corazón les llene ¿de qué? De angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Y cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Amén. Jesús con los discípulos, rostros tensos, desanimados, tristes, por la noticia de que pronto Jesús moriría y que finalmente se iría de donde había venido. Jesús le había dicho allí en Juan 13. Ahora Jesús trata de consolar esos corazones y de revelar la verdad más trascendente de toda la historia y la narrativa bíblica. Hay una esperanza para aquellos que confían en Dios. La esperanza no es de aquí y no va a ser elaborada aquí entre los seres humanos. La esperanza se configura desde una persona que ha venido aquí, hecho hombre, y que ahora ha prometido volver. Y es interesante, si ustedes ven allí, cuando todo esté listo, hay una palabra subrayada: volveré otra vez. Ustedes saben que cuando uno va a la Biblia, en el texto original, esta palabra no aparece en un tiempo futuro, sino está en un tiempo pasado. ¿Qué quiere decir? Que en vez de ser traducido como volveré, está traducido como volví. Está en pasado. Y me llamó la atención porque no tiene sentido algo que va a ocurrir en el futuro ponerlo en un tiempo pasado. Pero el original, cuando Jesús lo habló en pasado. Y saben, cuando empecé a profundizar, y el contexto de toda la Biblia tiene sentido. Porque las promesas de Dios en Cristo Jesús, dice Pablo, son en el sí y en el amén. Porque la certeza, la convicción de que eso va a ocurrir es como que si ya hubiese ocurrido. Así que cuando Jesús le dice a los apóstoles, a los discípulos allí: no se preocupen, yo ya fui, pero ya volví. Es decir, la certeza, la convicción que tienen que tener de que voy a volver es: así como estoy ahora con ustedes, volveré, volví y ya estoy. La garantía de ustedes es que voy a prepararles lugar. Yo soy la garantía
Y cuando nosotros vemos en Hebreos que Pablo escribe y dice, Jesús, ya tenemos a un precursor, es decir, a alguien que ya se fue antes que nosotros, ya traspasó los cielos y ahora Él es la garantía. La esperanza no está configurada y no está basada en un pensamiento humano que finalmente es vacío, como el que veíamos recién, porque nos deja, aunque promete algo, nos deja en el vacío y nos deja en la incertidumbre de qué va a pasar. ¿Habrá vida? ¿Finalmente se podrá transportar a un nuevo planeta? Es decir, la ciencia o el pensamiento humano ha tratado de crear una esperanza, pero finalmente esa esperanza es tan compleja, es tan difícil, es tan abarcante, que finalmente nos termina dejando sin esperanza. Y cuando leemos la configuración o la confección que Dios hace de la esperanza para el ser humano, es una certeza en la cual brota en un corazón confiado en esa promesa una esperanza genuina, una esperanza capaz de sobrellevar aún las situaciones más complejas de la vida. El apóstol Santiago, con esta firme convicción en el corazón, nos recuerda en el capítulo 5, versículos 7 y 8, por tanto, tened, ¿qué cosa? Paciencia. Paciencia hasta la venida del Señor. Y dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tengan también ustedes paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Paciencia. Os es necesaria la paciencia. Estuvimos una semana en misiones, ahora en las vacaciones. Fui a visitarla a mi mamá, que hacía por lo menos 6 años que no la veía. Que no pasaba con ella o no la visitaba por una serie de cuestiones, traslados. Ustedes saben que la vida que generalmente llevamos nosotros de tantos cambios dificulta muchas veces, ¿verdad?, poder estar con nuestros seres queridos. Mi mamá tiene un lugar en Misiones, un lote como casi media hectárea, y tiene plantaciones. Y está en el medio, es decir, no tan lejos, en el kilómetro 10 en El Dorado, a unos kilómetros fuera de la zona urbana. Disfruté mucho esos días estando allí. En la lectura, me iba temprano en esos lugares. Aquí, de este lado, ahora está todo limpio porque estuvieron limpiando para la plantación. Y en la mañana me deleitaba, el sol salía justo del frente, así que tomé mucho tiempo para meditar y aprender del libro de la naturaleza, como Jesús nos enseñó que lo hiciéramos. Estaba en una mañana haciendo allí mi meditación, mi culto. Mamá se levanta temprano también. Tenía que sacarle algunos choclos para una vecina que le había pedido. Y entonces yo la acompaño y ella me dice, había una parte tupido, no sé si se ve bien la imagen, de choclo. ¿Conocen el choclo? ¿Sí? Maíz. Y mamá dice, mirá, no busques ahí
porque recién son nuevitos, está plantado hace poquito. Busca en esta parte, en otra parte donde sí había. Y entonces digo, no desobediente, pero digo, voy a intentar a ver si quería aprender una lección si realmente no había. Así que entré a buscar en las cañas, encontraba algunos así, si ustedes pueden ver, cuando tienen el cabellito de color. ¿Hay grano o no hay grano? A ver los que están más habituados en esto. ¿Qué les parece? ¿Alguien sabe? Aprendí, mamá nos enseñaba que cuando tiene el cabello de color, todavía está verde, es decir, no tiene grano el choclo. Pero cuando tiene el cabellito seco, ya se cayó casi todo, abrí porque seguramente hay grano. Me llamó la atención porque en una de esas encontré varias espigas que el cabellito, dentro de este lugar donde mamá me dijo no iba a ver, donde el cabellito estaba seco, caído. Y yo dije, esta es mi forma de demostrar que sí había. Y cuando abrí, me sorprendí. ¿Qué había dentro? No había nada. Estaba vacío, ahí está la imagen. Algunos pocos granitos allí adentro. Y entonces traté de pensar y dije, tengo para compartir con la iglesia algunos mensajes que me vino allí. No todo lo que parece ser es. No todo lo que parece ser es. ¿Verdad? La apariencia puede darte una impresión de algo, pero cuando vas adentro, no siempre se cumple la regla que vas a encontrar coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Primera lección, primera aplicación. Seguí buscando y encontré otros con el cabellito seco. Y estos sí, cuando abrí, ¡oh, qué lindas espigas! Cargaditas, ricas. Las comimos después. Pero usted tiene que ser, como en todas las cosas, atento siempre a los detalles para encontrar, ¿qué cosa? Las lecciones que Dios te quiere enseñar con el libro de la naturaleza. La palabra, primer libro, la naturaleza, el otro libro. Y cuando ustedes se acercan, yo me acerqué, descubrí esto. ¿Qué es esto? Gusano. Un gusano. Lo encontré el gusano, estaba metido ahí. Ustedes ven que empezó a comer la espiga, llegaba hasta arriba, pero ese gusanito que se meten en las plantas, empezó a ¿qué? A comer y a podrirse los granos, que no servía. Esta espiga, si quedaba allí, al poco tiempo no servía. Lección. Me acordé de un pasaje de Cantares donde dice: las pequeñas zorras echan a perder todo el viñedo. ¡Wow! Las pequeñas zorras echan a perder el viñedo. Y fui a uno de los libros que estaba leyendo, justamente que le estoy diciendo, Palabras de Vida del Gran Maestro, y encontré algunas verdades increíbles. Una de ellas decía que un defecto pequeño de carácter lleva a ser, o te va a llevar, si no se corrige, te va a llevar a la perdición. Las pequeñas cosas en nuestra vida son las que finalmente te van a quitar del privilegio del cielo.
Este gusano pequeñito, casi imperceptible, pero los grandes daños que hacía en la planta. Así es, hermanos, cuando en nuestra vida espiritual somos negligentes, descuidamos y a veces pasamos por alto la verdadera profundidad de las cosas espirituales. Las subestimamos. ¿Y saben qué muchas veces hacemos? Total, después me voy a arrepentir y Dios me va a perdonar. Pero una frase de este libro me impactó y decía: no debemos desperdiciar los primeros llamados de misericordia de Dios en nuestra vida. Porque con la idea y la esperanza de que Dios después me puede perdonar, podemos quedar fuera del reino de los cielos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Alguien tuvo que limpiar 3 o 4 meses antes para poder sembrar, finalmente tener el fruto. Así es en la vida. Y yo quiero conectar ahora esto que estamos tratando de ilustrar con la esperanza que Jesús nos dejó. Nosotros estamos caminando hoy en el tramo final de la historia. Jesús ya viene y tengo temor que no estemos haciendo una buena siembra en nuestra vida espiritual y que aquel día repentino, como relámpago, como ladrón en la noche, te sorprenda y te quedes afuera. Tengo temor, porque las lecciones de la naturaleza son claras y no son muy diferentes a las lecciones de nuestra vida. Si no estás sembrando hoy para poder estar con Cristo, no segarás y no cosecharás nada. El que no siembra, no cosecha. El texto decía: por tanto, tened ¿qué cosa? Paciencia. Cristo ya viene. El Moisés, el libertador de Israel, ya viene. El Elías prometido ya viene. Tened paciencia hasta ese día. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué ven? Es una iglesia. Para los que nos están siguiendo por internet también, es una iglesia. Es la iglesia adventista del kilómetro 80, El Dorado, Misiones. Esta iglesia es muy significativa para mí. La pude visitar. En esta iglesia se bautizó mi papá y mi mamá cuando yo tenía meses de vida. Mi papá murió cuando yo tenía 3 años. Pasamos por el lugar también donde había sucedido el hecho. En realidad no murió de muerte natural a los 29, sino que a mi papá lo asesinaron. Esta iglesia, él le ayudó al hermano Carlos Bor, de ese lugar, ya fallecido, a construir, y hoy es una iglesia en el lugar grande. En aquel momento eran algunas personas solamente.
Y después de casi muchos años, porque esta iglesia tiene muchos años, de la muerte de mi papá ha pasado más de 25 años, y me detuve un rato a mirar allí la iglesia, y aunque yo era chiquito, después crecí en el lugar allí, pude ir cuando era niño a la iglesia, y en este lugar fue donde aprendí de la esperanza que Cristo ya viene pronto. El hermano Carlos Bor, un hermano apasionado por la venida de Cristo, se ponía de pie en un asiento y nos hablaba al grupo. Y nos decía, el apóstol Pablo nos habla en Hebreos que Cristo ya viene pronto. Crecí con esta esperanza. Han pasado muchos años de ese entonces. Y también hice una pasada y visité a parientes míos de ese lugar. Ellos siguen viviendo en el mismo lugar, muchos de ellos. Y ahí abajo tengo una foto con mis abuelitos, los padres de mi papá. Mi abuelo, Eusebio, 87 años. Ahí lo ven. Una vara de firme. Todos los días sale a trabajar en la chacra, 2, 3 horas, va y viene, no tiene ningún problema de salud. Y mi abuela, al lado, 81 años. Hacía muchos años que no los veía. Y allí estaba. Pero saben, cuando nosotros estábamos allí, esta iglesia ya estaba. Ellos conocieron también. Pero saben, nunca decidieron aceptar la verdad. Y cuando fui ahora, si ustedes son detallistas en la imagen, mi abuela allí ahora tiene que en la mano. ¿Ven que tiene algo en la mano ahí? ¿En la foto? Cuando me había despedido, habíamos hecho la oración, el abrazo. Mi abuela me dice, hijo, quiero una Biblia. ¿Tenés una Biblia para mí? Quiero leerla. No tenía una Biblia extra en el baúl de esas que uno siempre lleva. Tenía mi Biblia personal. Así que le dije, te voy a regalar mi Biblia. Léela. Léela con el abuelo. Prepárense porque Cristo viene pronto. Allí está mi abuela. Me emociona. También el que está al lado es mi tío. El de al lado es una esposa. Mi tío, está así porque toda la vida fue alcohólico. Cuando me vio medio así, habla medio en portugués, me dice, ¿vos sos el hijo Sebastián? Casi yo me había ido de chiquito. ¿Sí? Y me dice, quiero darte una buena noticia. Yo no sé si te acordás o tu mamá te habrá contado, pero hace 6 meses dejé el alcohol. Me siento bien. Le regalé un librito de la esperanza. Oramos allí con ellos. Pude hacer otras visitas en el mismo lugar. Volví con una sensación, ¿saben qué? Una sensación de esto que les compartía hace instante. Sembrar con paciencia. ¿Cuántas siembras habrán recibido ellos? ¿Cuántos mensajeros pasaron por allí? No sé si esta semilla que les dejé ahora germinará y traerá frutos. Tengo por seguridad que el Señor trabajará. Pero algo volvió a resurgir en mi corazón.
La esperanza que aprendí de chiquito, ahora se la estaba transmitiendo a ellos con mi esposa, mi bebé allí, y les decía, Cristo ya viene. Si antes teníamos certeza y seguridad, ahora tenemos mayor seguridad. Si hay un tiempo donde debemos estar seguros y creer en esta esperanza, es ahora, porque estamos en el umbral del final del tiempo. Las Escrituras nos arrojan, el contexto nos arroja que estamos al final del tiempo. Cristo ya viene. Podré abrazar probablemente a mi papá, a mi tía y a tantos seres queridos que se me han ido, pero la esperanza brota en el corazón. Probablemente en este año pasado ha sido un año difícil para ustedes, para cada uno. Probablemente alguno perdió un ser querido por el COVID, perdió por salud, situaciones de trabajo, no sé la realidad, pero sí quiero decirte que nuestra esperanza está configurada en la persona de Jesús. Y la garantía que tenemos es que Él ya traspasó los cielos. La seguridad que tenemos es que ya hay un hombre hecho una realidad, el Dios hecho carne, una realidad que está en el reino de los cielos, a la diestra del Padre. Y si Él se sentó, Apocalipsis dice, al que venciere, les daré el derecho que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en su trono. La garantía de tu esperanza y de mi esperanza, basado en la Biblia, es que ya hay alguien que está, ya no es una expectativa, algo que se va a dar en el futuro, es algo que hoy es una realidad. La esperanza es una realidad, ¿porque qué? Porque Cristo, que es el que configuró esta esperanza, es el que está preparando nuestros corazones para llevarnos a vivir con Él. Y entonces quiero cerrar mostrándole esta imagen. ¿Logran ver? Poquito con miedo algunos. Esa es mi mamá, valiente. De paso, ella no hizo esto, fue el marido. En uno de esos lugares que estaba allá en Misiones decimos carpiendo, acá no sé cómo sería, y en un segundo, de un agujero de la tierra, se le enrolla este animalito, una yarará. Una yarará de 1,20 m por lo menos, grueso, la cabeza ahí, mirándolo, lo hipnotizó. Se usa eso como que cuando te paraliza y no sabes, no te podés mover por el miedo y demás. Solo emite un sonido él, un gesto de susto. Mi mamá viene, ve eso, se asusta y en una reacción, esto es así, es la ley de la naturaleza. O la matás o ella te mata. La regla del juego es así. Y en una reacción, evidentemente todavía no estaba la yarará, la víbora, no estaba asustada ni nada, por eso quedó quieta y le dio en la cabeza. Y allí está, a 30 metros de la casa. Y veía esto y me acordé de un pasaje bíblico. Romanos 16:20. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies. Amén. Ese Satanás, ese enemigo que se ensaña todos los días en tratar de descorrerte del camino que Jesús está
fue a preparar y el lugar que Jesús fue a preparar para ti, ese Satanás que constantemente te hostiga, que te tienta, que te saca las ganas de acercarte a Cristo, que te trata de desviar por malos caminos, ese enemigo que constantemente te hostiga, y si te descuidas te va a dar la mordida y te va a envenenar con el veneno del pecado y te va a matar, pronto será aplastado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos a punto de ver este cumplimiento. Esta cita, terminando, dice: estamos viviendo en un momento solemnísimo de la historia de esta tierra. Nos hallamos en los mismos lindes del mundo eterno y nos veremos frente al tiempo de la eternidad en una situación más solemne que antes. Estamos entre las sombras y la agitación de las actividades terrenales, pero pronto aparecerá nuestro Salvador para traer liberación y ¿qué? Y descanso. Y la última, repito las palabras de esperanza, las palabras que les dije al principio. Si querían saber la buena noticia, está allí. Estas palabras las repetía, nos las repetía este hermano Carlos Bor, el apóstol Pablo, decía, su dedito, el apóstol Pablo, dice que aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hermanos, necesitamos urgentemente sembrar buena semilla si queremos cosechar vida eterna. ¿Amén? ¿Se entiende? Necesitas dejar de hacer lo que estás haciendo y comenzar a hacer una buena siembra si querés una buena cosecha. Necesitas acercarte ahora a Cristo. Si hay un tiempo en la historia donde estamos más cerca de la venida de Cristo, es hoy. La ciencia desesperada está tratando de buscar por todas las maneras posibles una esperanza porque sabe que este mundo ya no da para más. Tú y yo sabemos que las Escrituras ya anticipan el final. Y si sabemos, ¿nos vamos a quedar brazos cruzados? ¿Saben cuánta gente está necesitando esta esperanza? ¿Saben cuánta gente se está muriendo en la soledad, en la tristeza? Muchas personas todavía necesitan prepararse este año. Quiero animarte a despertar una vez más del sueño de la indiferencia, del sueño de la tibieza y comenzar a trabajar la tierra de tu corazón con esmero, con fervor, con paciencia, pero perseverancia al fin. Y ese trabajo finalmente traerá los frutos a su debido tiempo, frutos de vida eterna. Cristo viene pronto, pronto. Y cada uno de nosotros no podemos dejar o perder esta salvación por ocuparnos de cosas en este mundo que no traen ninguna satisfacción duradera a nuestra vida. Te pregunto en esta mañana, también a los que nos están viendo allí, no sé cuál es tu situación, si este año algunos de estos temas que hablamos te impactó en tu vida, perdiste un ser querido. Desde que llegué en enero fue hasta ahora los 20 días más trágicos del 2021. Ya he hecho varios sepelios, acompañado a varios familiares que perdieron a un ser querido por esta pandemia. Saben, cada día necesitamos
de esta esperanza. Levantemos los ojos al cielo y esperemos no en ociosa expectativa, sino con paciencia, trabajando y apresurando ese día, porque ese día será el día del reencuentro con los seres amados. Será el día de transformación, será el día cúlmine de todas las promesas bíblicas. Ese será el gran día. No podés quedarte fuera de ese lugar. Que Dios te bendiga y que juntos podamos prepararnos todos los días de este año, consagrarnos, porque si el Señor viniere a mediados de este año, a fin de este año, año que viene, la fecha no sabemos, pero dice de forma inminente que podamos estar listos para ese gran día. Amén. Dios nos bendiga y Dios te ayude a prepararte para ese gran día.